Grupo BRICS. Sergio, como siempre, gracias. Y volvemos a mirar a la Reserva Federal. Es su día de la decisión de tipos de la FED, o más bien no decisión, porque lo que se espera por parte de los mercados es que hoy no haya cambios. Javier Ruiz Villabrille, Country Head para España y Portugal de Flossbach von Storch. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Bueno, a la espera de la Reserva Federal, ¿tendremos hoy sorpresas, Javier, o no? ¿O Jerome Powell va a cumplir con el guión del mercado de no hacer nada y dejar los tipos tal y como están en el 5,25%? No, yo creo que los mensajes han sido muy claros. Hoy no va a hacer nada, pero seguramente el mercado lo que sí que ha sido es demasiado optimista con respecto a las reuniones futuras. Es decir, el hecho de que la FED se tome tiempo para ver cuál es el efecto del endurecimiento monetario que ha llevado a cabo hasta ahora, no quiere decir que vayamos a asistir en lo que queda de año a reducciones de tipos. Es decir, hay que ser bastante más cautos, pero sí, sobre el resultado del partido de hoy yo creo que está bastante claro. Bueno, el contexto de mercado no puede ser más interesante, Javier. Tenemos, por un lado, muy cerca ya ese pivote de la FED, si hoy acaba pausando esa subida de tipos. Por otro lado, a Estados Unidos emitiendo mucha deuda porque ya se ha suspendido el techo de deuda y tiene libertad de poder emitir lo que quiera. Y de hecho decíamos hoy en las claves de la tarde que a partir de esta tarde y mañana va a emitir solo en esas horas 166.000 millones de deuda. Y luego tenemos por su parte a la bolsa que está subiendo con mucha fuerza, todo un rally que lleva ya semanas. ¿Cómo se interpreta un contexto como el actual, donde todavía tenemos mucha oferta de deuda por emitirse en Estados Unidos? A los inversores siguiendo invirtiendo en bolsa, en renta variable. Mientras tanto, la Reserva Federal haciendo ese cambio de política monetaria respecto a lo que ha venido haciendo en el último año. Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos factores. Por un lado, uno es un problema que tenemos endémico en las economías occidentales y es que todas las medidas de apoyo fiscal que se han puesto en marcha hay que financiarlas. Se ha emitido deuda en Europa, se ha emitido deuda en Estados Unidos y hay que ver cuál es el nuevo punto de equilibrio que tienen los mercados de bonos. No olvidemos que los bancos centrales, que han sido uno de los grandes compradores en los últimos años, se están retirando. Es cierto que la FED, de una manera muy pragmática, puso una pausa en esa retirada cuando inyectó liquidez después de los problemas del Silicon Valley Bank, pero la hoja de ruta está marcada a ir reduciendo tamaño de balance. Ir reduciendo tamaño de balance quiere decir no comprar más. Con lo cual habrá que ver quién asume como compradores esas nuevas emisiones de deuda. Habrá que ver cuál es el nuevo punto de equilibrio y si realmente las curvas de tipos ahora mismo reflejan esa nueva estructura de oferta y demanda dentro del mercado de bonos. En la parte de renta variable, de alguna manera estamos asistiendo a una recuperación probablemente de algunos de los excesos que se cometieron el año pasado. El año pasado asistimos a una compresión de múltiplos producida por la subida de tipos de interés y seguramente se fue en exceso. ¿Qué está pasando este año? Es una cierta recuperación unida por un optimismo y es que de momento los resultados de las empresas no han sufrido de una desaceleración económica. De alguna manera, los bancos centrales están consiguiendo eso que le damos todos, yo creo, muy poca probabilidad, que es un aterrizaje suave. No decimos tampoco que vaya a pasar, pero por lo menos ahora hay una probabilidad positiva de que eso ocurra. Es decir, que la economía siga funcionando, que las empresas puedan seguir generando beneficios, que el numerador que se utiliza en la valoración de las compañías siga siendo positivo y siga siendo elevado. Y eso es lo que justifica que la bolsa siga yendo hacia arriba. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Pues seguramente asistiremos a algo que ya venimos anunciando, que es una cierta discriminación. No todas las compañías pueden subir igual, va a haber empresas, va a haber modelos de negocio que van a sufrir y seguramente el mercado discriminará y las cotizaciones se comportarán de manera muy distinta. Y hablabas de la subida que lleva la renta variable y por poner un dato para los espectadores, 37% es lo que lleva ya de subida acumulada el Nasdaq. ¿Hasta qué punto esto es sostenible, que continúe hasta finales de año, por ejemplo? Porque nos decía un invitado anterior que lo que ahora hace falta es que haya una corrección para después seguir subiendo. ¿Es lo necesario ahora mismo, Javier? Bueno, yo creo que las correcciones no hacen falta a nadie, pero sí que es cierto que una cierta pausa para pararnos a pensar si realmente
todas las compañías que están subiendo merecen esa subida, sí que sería necesaria. Es decir, que el mercado se oriente hacia esa discriminación de la que estaba hablando yo y ver qué compañías lo merecen y qué compañías han subido prácticamente, yo diría, por simpatía. Se habla mucho de que los grandes índices han sido movidos por pocas compañías, pero también es cierto que no es más que una recuperación del movimiento inverso que hubo el año pasado. Es decir, si cogemos índices que ponderan igual todas las compañías, pues en el espacio de 18 meses están prácticamente igual. Y eso va a haber que mirarlo, en las próximas semanas, meses, porque ahí va a estar la clave, en que habrá compañías que van a subir más y otras que no. Y probablemente una pausa para que el mercado reflexione sobre cuáles son unas y cuáles son otras sea lo adecuado. Hemos hablado de renta variable, Javier, pero ¿qué hay de la renta fija? Ahora, sabiendo que la Fed va a empezar ya a pausar la subida de tipos, ahora que sabemos que va a haber más oferta de bonos por parte de Estados Unidos, que está a punto de emitir mucha deuda, ¿hay que invertir ahora en renta fija? Bueno, la renta fija desde la subida de tipos del año pasado vuelve a presentar el atractivo que siempre ha tenido. Es decir, la correlación de la renta fija con la renta variable se ha roto, es decir, ya se mueven de manera distinta y sí que es cierto que durante los primeros 6 meses hemos asistido a mucha volatilidad. Hemos visto cómo los tipos se movían un poco al son de lo que marcaban los bancos centrales y en el momento en que los bancos centrales dejan claro que ya va a haber una cierta estabilidad, aunque no se descarten, ya digo, alguna subida adicional de aquí a final de año, pues la renta fija con ese colchón, con esos tipos de interés ya positivos, vuelve a ser ese activo que nos ayude a equilibrar nuestras carteras, con lo cual, evidentemente, vuelve a ser un activo atractivo. Por otro lado, voy a poner un cierto pero, y es en la parte de bonos corporativos. De la misma manera que he dicho que el escenario actual va a discriminar, sí parece que los diferenciales en bonos corporativos todavía no han asimilado el nuevo escenario. Tipos más altos supone unos costes de financiación más altos y cuando el dinero es gratis, todos los modelos de negocio son viables. Cuando empieza a costar, pues no lo son. Y entonces habrá que ver si los diferenciales que nos están ofreciendo esos bonos corporativos son lo suficientemente atractivos para compensarnos por el riesgo real en el que estamos incurriendo como inversores. Pues Javier Ruiz Villabrille, Country Head para España y Portugal en Flossbach Bond Stores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues aterrizaje suave, nos decía Javier.